Ignacio. El concepto de igualdad-desigualdad, en el sentido no lógico relacional, sino en el sentido histórico, surge con el discurso sobre la desigualdad de Rousseau. Y el tema es la distinción clara entre la desigualdad natural, que él llama, que es decir, los individuos hay que tienen parámetros distintos, unos son más listos, otros son más guapos, unos son más trabajadores. La desigualdad de los individuos es un hecho indiscutible. Y la desigualdad social, que no tiene que ver con la desigualdad individual o natural. Y digamos, el mito de la derecha es el supuesto que la desigualdad social es consecuencia natural de la desigualdad natural. Es decir, los más ricos y los más poderosos lo son porque son más trabajadores y más inteligentes. Bueno, y lo que critica Rousseau, y con ello inaugura el pensamiento igualitarista, es mostrar que no existe relación entre la desigualdad natural, evidente que está ahí, y la desigualdad social. Y lo que nos preguntamos son las causas de la desigualdad social. Quiere decir que el proceso moderno de igualdad no viene negando la evidencia de las desigualdades o buscando parámetros determinados, sino que históricamente viene de la distinción entre la desigualdad natural y la desigualdad social. Bueno, lo primero que la izquierda tiene como punto de arranque es las desigualdades jurídicas que existían en el antiguo régimen. Es decir, el que la nobleza o el clero no pagara impuestos y tuviera unos privilegios sociales. Entonces, iguales ante la ley. La segunda proceso de igualdad es la igualdad social, las diferencias sociales. La Revolución Francesa ha creado la igualdad jurídica, iguales ante la ley, pero marca a través de las estructuras socioeconómicas las desigualdades sociales. Y entonces lo que se trata de un proceso de igualación social, es decir, que las diferencias sociales sean cada vez menores. Y entonces estos conceptos no tienen nada que ver con una lógica relacional. Bueno, son conceptos históricos que surgen en determinadas coyunturas históricas, y el concepto fundamental, el origen de este igualitarismo está, sin duda ninguna, en Juan Jacobo Rousseau, en su discurso sobre la desigualdad social. Muy bien. Bueno, contesto. Esta dicotomía que hace Sotelo entre conceptos lógicos y conceptos históricos, a mi juicio, es completamente nefasta, porque es imposible totalmente, desde mi punto de vista, es imposible poder tratar la historia sin conceptos lógicos como la trata todo el mundo. Y de hecho, todos los conceptos utilizados por la izquierda han sido lógicamente envueltos porque ya no podrían tratarse, porque la lógica de otras cosas es la estructura de nuestro cerebro, de los cerebros de Robespierre y de Babeuf y de cualquier igualitarista que pudieras poner. Entonces, los componentes sociales son el parámetro social. Y cuando Rousseau, ¿verdad? Rousseau, uno de los personajes más confusos, ¿verdad? Precisamente en el origen de la izquierda, cuando Rousseau, uno de los objetivos de toda la crítica de Marx y toda la crítica posterior, puesto que la tesis de Rousseau, a mi juicio, es una de las tesis puramente utópicas, fantásticas, que puedas imaginar, las cosas más, los planteamientos más simplistas, más infantiles que puede haber, pero es otra cuestión, pues de Rousseau. Entonces, la idea de Rousseau del igualitarismo social es justamente la que tiene que irse desentrañando en términos de igualdad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el año pasado se publicó el libro de Cerzán, famoso. Por favor, los golpes, Gustavo. Sí, el libro de Cerzán sobre el primitivo, donde se declara sucesor de Rousseau, precisamente. Yo le puse un prólogo a este libro, que se publicó el año pasado, no tuvo éxito por el 11S, etcétera. Quiero decir que los parámetros sociales son los que Rousseau da completamente sin saber absolutamente lo que tiene entre manos, ¿verdad? Con su doctrina del buen salvaje, del Emilio, etcétera. Y estos son los que, sobre todo, a partir del fin de la Ilustración, cuando empieza Savigny y empiezan precisamente a introducirse, y el concepto de cultura, y Herder, etcétera, empiezan a introducirse las desigualdades culturales y sociales, es cuando el concepto de igualdad empieza a adquirir la verdadera importancia de dar parámetros sociales, culturales, etcétera, etcétera, y en donde toda la crítica histórica y la necesidad de introducir la historia, que es lo que hace Marx principalmente, y entonces es cuando la igualdad en el propio Marx empieza a ser criticada. Es
en el propio Capital, introduce enteramente, al hablar de la mercancía, introduce Marx, que era un aristotélico, como sabemos, de consumado, empieza a utilizar realmente relaciones de igualdad para explicar lo que es la mercancía, porque la mercancía y el mercado se fundan en la igualdad, y en la igualdad lógica, es decir, reflexividad, transitividad, esa. Es decir que la igualdad lógica no tiene aplicación en la historia, a mi juicio, es sencillamente negarse a entender lo que es la historia, a entenderla, y sustituirla pues por una descripción más o menos amena, ¿verdad?, y confusa, como la que has hecho tú al principio. Bueno, Ignacio, responde, pero rápidamente, lo quería añadir... Es decir, lo lógico y lo histórico, si me lo permites, es exactamente lo que he llamado hegelianismo. Bueno, lo llamas tú. Eso lo he llamado así. Yo le llamo platonismo, aristotelismo, marxismo. Bueno, lo dejemos ahí. Segundo, el tema fundamental de Rousseau, que tengo otra idea de él, pero no vamos a entrar en él, es cuando muestra cuál es el origen de la desigualdad social. Pero no lo muestra. Efectivamente, el origen de la propiedad. Es decir, la idea rousseauiana es que justamente la propiedad, y aquel día nefasto en que Hugo dijo esto es tuyo y mío, la propiedad es el concepto fundamental sobre el que Rousseau basa la desigualdad social. Es decir, la desigualdad natural tiene unos elementos psicológicos, personales, caracteres, estructuras, y la desigualdad social tiene un origen preciso, que es el origen de la propiedad. Eso no es Rousseau. Y efectivamente todo el pensamiento igualitario del siglo XIX tiene ese parámetro fundamental de decir la desigualdad social tiene su origen en la propiedad individual, y es la superación. Eso está en Panel, y la superación. Rousseau es una vulgaridad ahí, todo falta de visión histórica todo total. Pensamiento tiene antecedentes. No antecedentes, no, mucho más antecedentes. Tiene antecedentes. Lo que es históricamente relevante es que Rousseau, que fue el que iluminó enormemente al gran filósofo de Kant, y que dejemos lo que pueda decir el hegeliano de Kant, lo que puede decir el gran filósofo de Kant en el pensamiento. Y efectivamente el pensamiento de la izquierda europea se mueve de Rousseau a Kant.